Pues vamos a comenzar esta clase invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, nuestros corazones, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, asiento de la sabiduría, San Agustín. Hoy vamos a tratar ya de introducirnos dentro de la composición del Pentateuco. Estábamos acabando el último día la clase explicando las tres partes que tiene el Antiguo Testamento, esos 46 libros que tiene pues una parte que son los libros históricos, que los hebreos los llaman los profetas anteriores. ¿Por qué? Porque la historia del pueblo de Dios, que es la primera parte de la Biblia, tiene un sentido profético, que Dios interviene en la vida de los hombres para comunicarse, para comunicarle cuánto nos quiere, comunicarle cómo quiere perdonarnos, comunicar pues tantas cosas positivas que Dios quiere transmitirnos para recuperarnos de esa caída del pecado original, ¿no? Las consecuencias del pecado original. Entonces los judíos llamaban a todo esto, a los libros históricos, esas intervenciones salvíficas, los profetas anteriores. Luego están los libros proféticos propiamente dichos, que hay 5 libros proféticos de los profetas mayores y 12 de los profetas menores. Después dijimos que están los ketubim, de Ketus, los escritos, los libros didácticos, los libros sapienciales. El primero, pues el que sería como una alegoría de la vida de Moisés, que lo tiene todo, era nieto adoptivo del faraón y renuncia a todo, lo pierde todo por Yahvé, ¿no? Por seguir el plan de Dios, que es el libro de Job. Luego el libro atribuido a David, los Salmos, y claro, por eso cuando hace unos meses la conferencia episcopal sacó una nota explicando que estas técnicas de meditación, el zen, el budismo, el yoga, lo que hacen es tratar de verse uno dentro de sí mismo. Ellos no creen que exista un Dios con el que se pueda hablar, mientras que la oración cristiana, la meditación cristiana, es abrirnos, escuchar a Dios, ¿no? Esto siempre suelo contar lo que me sucedió en mi anterior parroquia en Santa María la Caridad, cuando una catequista, que era una conversa hacía pocos años, me dijo: padre, ¿por qué no hacemos oración de silencio con los niños? Y claro, yo miraba a esos niños que eran unos terroristas auténticos, y decía: ¿cómo van a hacer oración de silencio estos, no? Estar callados y escuchar al Señor. Bueno, fue impresionante. Les expliqué quién estaba en el sagrario, que si estaba vivo o estaba muerto, que a lo mejor tenía algo que decirnos y que íbamos a escucharlo. Cerraron todos sus ojitos y fue impresionante. Estuvimos 1 minuto y medio por ahí en silencio y al acabar, dijo: bueno, nos vamos a la catequesis, pero si alguien quiere compartir, si el Señor le ha dicho algo, pues, y levanta uno la mano y dice: yo he sentido una inmensa alegría. Un niño de 8 años que dice inmensa y alegría. Otro dice: me he dado cuenta de cómo me quiere Dios. Era asombroso.
Otro dice, yo he tenido una gran paz. Otro que dice, a mí me ha dicho una cosa, pero no la puedo decir porque me da mucha vergüenza. O sea, era impresionante cómo el Señor, dejad que los niños vengan a mí, cómo el Señor nos habla en cuanto le damos la oportunidad. Eso es lo que no creen las otras religiones. Por eso el libro de los Salmos, libro de David, ¿no?, atribuido a David. Luego los 4 libros atribuidos a Salomón, que no es que fueran totalmente Salomón, pero que sí es el rey sabio en su primera etapa, antes de que, como explicamos, que se casara con 700 mujeres principales y con 500 concubinas. Y curiosamente ninguna era judía, era del pueblo de Dios, todas paganas. Fue asumiendo los cultos de sus mujeres y acabó en la mayor injusticia, friendo a impuestos a su pueblo, en fin, un desastre. Al final, al morir él, pues todo el pueblo de Dios se va, ya no quiere seguir con su hijo, con Roboam, y se va con el intendente, el que había construido el templo, con Jeroboam, y dejó una tribu, Yahvé, en atención a su siervo David, dejó una tribu, la tribu de Judá, para que pudiera de ahí venir el Mesías, el descendiente de David, ¿no?, el Dios de las promesas, ¿no? Bueno, pues esos 4 libros, que son el libro de los Proverbios, el libro del Cantar de los Cantares, el libro del Coelet, el Eclesiastés, un predicador en la asamblea, y el libro de la sabiduría. Y luego, finalmente, un libro que se escribe a finales del siglo II para instruir a los judíos que iban a gobernar al pueblo de Dios, que es el Eclesiástico, el libro de Jesús ben Sirá, el Sirácide. Esos son los 7 libros didácticos. Y luego están los primeros libros de la Biblia, los profetas anteriores, los libros históricos. Estos libros históricos tienen una primera parte, que es lo más sagrado para los hebreos, la Torá, el Pentateuco, que es esos 5 primeros libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, que es como el derecho constitucional del pueblo de Dios, el culto, sus leyes, luego los Números y finalmente el Deuteronomio. Después hay otros libros que se suelen llamar la tradición deuteronomista, que van explicando si el Deuteronomio es el recordatorio de la importancia de ser fieles a la alianza de Yahvé, pues los libros de la tradición deuteronomista, que se forjó, por así decirlo, cuando Josías, en el año 622, hizo una reforma religiosa para volver a Yahvé, pues ahí lo que se subrayaba era la fidelidad a la alianza. Y entonces están el libro del Deuteronomio, que es la tradición deuteronomista, y luego el siguiente, libro de Josué, la entrada en la tierra prometida, el libro de los jueces, que explica lo que le pasó al pueblo de Dios 200 años cuando estaban asentándose en la tierra prometida, combatiendo a esos pueblos que vivían allí, quitándoles sus tierras para asentarse ellos, porque Yahvé se las fue dando, y cuando se apartaban de Yahvé, entonces pues caían bajo la esclavitud de los pueblos. Cuando el Señor les mandaba un juez, que el juez es el que viene a poner orden, a poner justicia, a que el pueblo de Dios volviera a Yahvé, pues son esos 200 años, desde que en 1250 aproximadamente entran en la tierra prometida, que es el libro de Josué, luego 200 años después, hasta que ya ellos piden tener un rey, que fue una calamidad, una tragedia para el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la tradición deuteronomista? Josué, jueces, primero y segundo de Samuel, que es el reinado de Saúl y de David, y Salomón, y luego primero y segundo de Reyes, donde se va contando lo que pasa después de Salomón,
todos esos reyes del reino del norte, hasta que es destruido el reino del norte en el año 722, y el reino del sur, hasta que es destruido el reino del sur por Nabucodonosor, primero en el 605, luego en el 597, una segunda incursión de Nabucodonosor, y finalmente la destrucción del templo, de la monarquía y de la ciudad santa en el 587. Esa es la tradición deuteronomista. Luego hay otra narración de la historia del pueblo de Dios, que es la narración del libro de las Crónicas, seguido por Esdras y Nehemías. El libro de las Crónicas cuenta lo mismo, la historia del pueblo de Dios, pero desde el punto de vista del culto. O sea, hay una primera narración como deuteronomista que subraya la Torá, los 5 libros del Pentateuco, y luego la tradición deuteronomista. En cambio, la tradición sacerdotal es la que da lugar al libro de las Crónicas. ¿Qué es la tradición sacerdotal? Cuando el pueblo de Dios está destruido en Babilonia, no tiene templo, no tiene culto, tiene sacerdotes que están compuestos y sin novio, sin novia, o sea, no tienen templo, no tienen culto que hacer, están preocupados por eso. Pues cuando Ciro, el rey persa, derrota a los babilónicos y autoriza a volver a Jerusalén, el pueblo está preocupado por restaurar el culto. Y entonces, en el siglo V, y alrededor del 450, mitad del siglo V, cuando ya llevaban un tiempo asentados, pues la preocupación principal del pueblo de Dios es el culto divino. Entonces, ahí, en esa época, es donde se van poniendo por escrito y se subrayan toda una serie de cuestiones que tiene como leitmotiv siempre la fidelidad al culto. Así como la tradición deuteronomista se fija en la fidelidad a la alianza, el libro de las Crónicas, el libro de Esdras y de Nehemías, se fija en el culto divino. Finalmente hay unos 6 últimos libros, que son los 2 libros de los Macabeos, que cuentan la historia del pueblo de Dios en el siglo II, cuando les imponen el paganismo y ellos se levantan capitaneados por Matatías I, el padre de los Macabeos, y luego por sus hijos, sobre todo los 3 que capitanearon al pueblo de Dios. Primero Judas Macabeo, después Jonatán Macabeo, y finalmente Simón Macabeo, que instaura una dinastía que dura 100 años, desde el año 146 aproximadamente, en que es nombrado rey su hijo, el hijo de Simón Macabeo. Simón fue sacerdote, gobernante y líder militar. Bueno, pues cuando el hijo de Simón, Juan Hircano, es nombrado rey, se instaura una dinastía judía, de judíos, pero que no eran hijos de David, no eran descendientes de David. Es la dinastía de los Macabeos, llamada dinastía asmonea, los asmoneos. Estuvieron reinando 100 años, hasta que Roma conquista Palestina. Y entonces ya dejan de reinar ellos, Roma les impone un rey, y además, para ultrajarlos, en lugar de que fuera un hijo de Jacob, les pone un rey, que era Herodes I el Grande, que era hijo de Esaú. Los idumeos, o hijos de Esaú, Edom significa pelirrojo, ¿no? Pues rojo. Pues los idumeos, los hijos de Esaú, siempre habían estado reñidos con los hijos de Israel o Jacob. Habitaban en la parte sur de Palestina, debajo del desierto de Judea,
allí estaba Edom, vivían los edomitas o idumeos. Bueno, pues Roma les pone un rey idumeo, Herodes, que claro, por eso no era querido para nada por el pueblo israelita. Era, claro, era un satélite de Roma. Y él, para congraciarse con el pueblo, lo que hace es embellecer el templo. Estuvo 46 años de trabajos de embellecimiento del templo, que es el segundo templo, el templo que se reconstruye cuando un primer templo, el templo de Salomón, luego un segundo templo, cuando en el año 537 Ciro les autoriza a volver del destierro babilónico. Y entonces ellos vuelven a Judea y construyen un nuevo templo. Era un templo humilde, un templo menos esplendoroso que el de Salomón. Entonces ese templo es el que embelleció Herodes. Y es el templo que cuando le dijeron a Jesús, fíjate qué sillares, fíjate qué maravilla, qué preciosidad, el Señor dijo, pues antes de que acabe esta generación no va a quedar piedra sobre piedra. Y a ellos les parecía imposible, y así fue. Vino Tito en el año 71, asedia Roma, en año y medio asedia Jerusalén y los destruye completamente. Después de estos dos libros de los Macabeos, en un momento concreto que acabamos de resumir, el libro de Ruth, que se inserta en la época de los jueces, en esos 200 años que el pueblo de Dios se estuvo asentando en Palestina. Después, el libro de Tobit. Tobit, que era el padre de Tobías, es un libro que se enmarca en la época en que el reino del norte han sido destruidos y deportados a Nínive. Entonces, estando en la deportación de Nínive, los israelitas, los del reino del norte, no los judíos del reino del sur, sino los israelitas del reino del norte, sabéis que al morir Salomón se divide el reino en dos, el reino del norte, Israel, que son 10 tribus, el reino del sur, que es la tribu de Judá. Pues los del reino del norte, ahí, en esa época, que es el finales del siglo VIII, siglo VII, sobre todo, es cuando se inscribe la historia de Tobit. Después está la historia de Esther, que pues se entiende que probablemente sea después en el siglo V, porque habla de un tal rey Asuero que no se ha encontrado luego en los anales de estos pueblos, bueno, un tal Asuero, pero bueno, lo sitúa en una época medo-persa, de los persas ya, o sea, después del siglo VI, que es la época babilónica, pues eso, siglo V, siglo IV, libro de Esther. Y también el libro de Judith, que también habla pues de cómo el pueblo de Dios es asediado por un tal Holofernes, asirio, que tal, y que va a destruirlo, y entonces Judith se arma de valor y acaba pues siendo ella la que destruye a Holofernes, ¿no? Y entonces se va el ejército despavorido y todo eso. Son los cuatro libros históricos que completan la historia, esta parte de los libros históricos del pueblo de Dios. Vamos, por tanto, a entrar en la primera parte, que es el Pentateuco. Ahí ha habido penta significa 5 en griego, y teucos son esos 5 rollos, 5 libros que componen el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Es una historia
que empieza con la creación del mundo hasta que muere Moisés, el Deuteronomio. Moisés, antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida, ahí a las puertas, en las estepas de Moab. Las estepas de Moab están en la zona de Jordania, al este del Jordán, ¿no? Pues allí les da 3 discursos y se despide. Luego sube al monte Nebo y muere, no se sabe dónde está enterrado. Entonces, pues la Torá significa eso, es el nombre de Pentateuco, es decir, libro de 5 estuches. Teucos es eso, 5 estuches, 5 rollos cilíndricos, ¿no?, que era como se conservaban estos libros. Es un libro, el Pentateuco, un conjunto, que ha habido estudios de gente que ha dicho, bueno, hombre, se podría decir que en realidad hay un Tetrateuco, que serían los 4 primeros libros, para incluir el Deuteronomio en la tradición deuteronomista. Bueno, han sido unas opiniones de esos 4 rollos, o el Neateuco, para incluir, además de los 5, incluir los 2 de Jueces de Josué y Jueces, y luego los 2 libros de Samuel. Sin embargo, en realidad la tradición principal del pueblo de Dios ha sido siempre darle al Pentateuco pues el texto, lo más relevante, un lugar eminente dentro del Antiguo Testamento, porque es considerado pues como algo muy, muy entrañable. Se atribuye a Moisés, pero no en los estudiosos piensan que en realidad no es que, aunque recoge y el protagonista principal es Moisés en todos los libros, pero sin embargo no es que estos libros piensen estos estudiosos que hayan sido escritos por Moisés, aunque Moisés es el que da lugar a esa tradición. Sin embargo, esto pues, son opiniones, o sea, que en todas estas cosas hay todo tipo de teorías sobre la composición, ahora vamos a entrar en ello, ¿no? Y entonces, pues, en esas teorías pues, hay opiniones para todos los gustos. Ya decía también que hay gente que incluso piensa que algunos de los libros del Pentateuco son entregados directamente por Yahvé a Moisés, porque hay una secuencia en las letras que han ido estudiando en la Cábala, y luego pues ahora en el siglo XX con la informática han hecho unos programas informáticos y han ido viendo pues, que contiene información de multitud de temas relativos a la historia de la teología de la historia, que son pues, muy interesantes y que piensan que es imposible que eso pudiera ser realizado por mano humana, porque eso solo la mente divina podría haber sido capaz de hacer eso. Bueno, como digo, la narración hay una línea cronológica que va a desarrollarse desde la creación del ser humano hasta el diluvio universal y luego pues la Torre de Babel. Después hay como en el libro de unos 11 primeros capítulos que narran pues la creación, y luego pues los patriarcas más antiguos, ¿no? Noé. Después va a centrarse en la historia de Abraham, Isaac, Jacob, y acaba hasta José, que es cuando acaba el libro del Génesis. Después es la historia del Éxodo, que es cuando el pueblo ha caído en la esclavitud, y entonces pues Moisés es escogido para liberar al pueblo de Dios.
Entonces, esa es la narración del Éxodo, la liberación. Y con Yahvé, que es algo clave. Después va a venir el Levítico, el contenido de esa alianza, el derecho constitucional del pueblo de Dios, con la ley de la santidad, sed santos porque yo soy santo, y luego toda una descripción de cómo tenían que darle culto. Ese es el libro del Levítico, el libro santo, ¿no?, por antonomasia para los judíos, porque, claro, es un libro que va explicándoles cómo tienen que vivir. Luego viene el libro de los Números, que narra, después de haber hecho la alianza con Yahvé, el pueblo, como va prevaricando muchas veces, no se hace digno de entrar en la tierra prometida, y andan dando vueltas por el desierto, para arriba y para abajo, hasta que muere todos los que salieron de Egipto, salvo dos, Josué y Caleb. Y entonces, que fueron fieles. Entonces, pues ellos mueren, todos los que salieron de Egipto, y entraron los descendientes. Por eso es un libro que se ocupa de esos 40 años de estancia y de peregrinar por el desierto. Finalmente, el libro del Deuteronomio, que lo que cuenta son esos 3 últimos discursos que Moisés en las estepas de Moab les da. El ambiente histórico que se va a mover, y creo que es importante tener unas nociones de historia, por eso yo creo que sería interesante mandaros una síntesis bíblica, de historia bíblica, para que podáis tener muy claro en todo momento cómo ubicar los distintos acontecimientos, ¿no?, de la Biblia, y tener un esquema básico fundamental. Entonces esto, si alguno se encarga de mandarme una lista, o se encarga de mandar a una lista de personas a las que le interese esta síntesis bíblica, pues yo os la mando, y para que podáis verla y tener siempre poder acudir, esto en qué momento es, esto en qué época es, esto para aclararse, para situar las cosas. Pero, de todas maneras, pues conviene tener esa síntesis. ¿Por qué no miráis a ver si el cacharro este está grabando? Si está grabando. Vale. Bueno. Sí, no, es que como llaman, no me tomo la molestia de ponerlo de avión. Están entrando llamadas y es un poco, me entra la duda. Digo que la ambientación histórica es el contexto de los pueblos de Mesopotamia en los siglos XIX al XIII. Es la época, ¿cómo andamos de hora? Vale, la época a la que nos vamos a referir, siglo XIX al XIII. Es una época en que hay que tener en cuenta que estaba el imperio asirio, el antiguo imperio babilónico en primer lugar, luego lo sustituye el imperio asirio, después el imperio babilónico, pero eso ya sería mucho después. O sea que en esa época propiamente lo que estamos hablando es de imperio babilónico, el antiguo imperio babilónico. En Egipto reina la dinastía del Medio Imperio y luego en el siglo XIII, que es ya la época de Moisés. Los antepasados de los israelitas eran una serie de pueblos que vivían en aquella zona entre el creciente fértil, ¿no?, la tierra media, entre el Tigris y el Éufrates, lo que se llamaba la Mesopotamia. Meso en medio de los pótamos de los ríos. Habían los grupos de amorreos, que eran semitas,
Y luego los arameos, también semitas, que se establecen en Siria hacia el siglo XIII. No hay testimonios extrabíblicos de la existencia de los patriarcas. O sea que los testimonios que tenemos es por la Biblia. Luego, pues también la historia de Asiria, del imperio asirio, también hay que tenerlo en cuenta. Y luego pues hay otros pueblos, los idumeos, que ya he mencionado, hijos de Saúl, que habitaban en el sur de Palestina, y conviene, antes de entrar ya en concreto a ir analizando las distintas partes del Génesis, que es el primero de los libros del Pentateuco, conviene hacer una referencia, aunque es somera, a las teorías que ha habido sobre la composición. Si miráis, por ejemplo, la introducción que hace esta edición de la Biblia de la Conferencia Episcopal, pues explica que todas estas teorías que han estado en boga durante el siglo XX, ahora ya están totalmente pasadas de moda. Son las cosas que suceden en esto de los estudios histórico-críticos, pues que una teoría que de pronto pues tiene mucho éxito y tal, pues al poco es desbancada por otra, luego por otra, pero sí conviene saber qué es lo que se ha dicho sobre la composición del Pentateuco. Hay ríos de tinta al respecto, ríos de tinta. Hay muchas escuelas que han ido hablando de esas teorías, ¿no? La más, por así decirlo, que tuvo más éxito fue la teoría documental, que habla de como 4 fuentes que se corresponden también con 4 momentos importantes del pueblo de Dios. O sea que no tienen nada de particular que eso pueda ser así. Pero como 4 fuentes principales, una es la fuente yavista, que se inscribiría en el siglo X, en la época de la monarquía, que fue una crisis muy importante dentro del pueblo de Dios, porque ya le dicen a Yahvé que no quieren que Yahvé sea directamente el rey, sino que quieren tener un rey humano. Y la experiencia fue nefasta, porque fue caer en la idolatría constantemente y al final ser destruidos. Primero el reino del norte en el año 722 y después el reino del sur en el año 587. La monarquía en esa época se inscribiría esa, por así decirlo, tradición documental. O sea, lo que se entiende es que la composición que nos ha llegado ya del Pentateuco opinan, aunque ya digo que ahora pues esas teorías han sido muy desbancadas, pero sí queda como un fondo porque se han ido estudiando como distintos estilos literarios y teológicos en los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Distintos estilos. Hay un estilo que llaman yavista, que sería del siglo X, la época de la monarquía, en que va a ser como muy concreto, muy pedagógico, muy imaginativo, muy simbólico, un estilo. Un ejemplo, por ejemplo, que atribuye el segundo capítulo del Génesis. El primer capítulo del Génesis cuenta la creación del mundo dentro de una tradición sacerdotal, en 7 días, para subrayar la importancia del sábado, del culto a Yahvé. Entonces lo ponen en 7 días, tal. Bueno, el segundo capítulo cuenta
la creación de una manera mucho más imaginativa, mucho más simbólica, que el Papa Juan Pablo II tiene unas explicaciones preciosas sobre los símbolos que haremos mención de ellos, ¿no?, en ese capítulo. La corriente, la tradición yavista de Yahvé, ¿no? Luego, 2 siglos después, en el tiempo del apogeo del profetismo, que es el siglo VIII. ¿Por qué el siglo VIII es el apogeo del profetismo? La época de Amós, la época de Isaías, hay muchos profetas que son del siglo VIII. ¿Y por qué? Porque es el siglo en que va a ser destruido el reino del norte. Y Dios les va mandando profetas para tratar de evitarlo y que se corrijan, que salgan de la idolatría. Cuando Salomón muere, su reino, su hijo, que era más tonto, no era más tonto porque no era más grande, en lugar de rectificar las injusticias sociales que había hecho su padre, pues les aumenta la presión fiscal. Entonces la gente le dice tururú. Se fueron con Jeroboam. Y quedó con Roboam solamente la tribu de Judá. Entonces, Jeroboam, para que los israelitas del reino del norte, o llamado Israel, el reino del sur se empieza a llamar Judá, reino de Israel, pues para que los israelitas no fueran al templo de Jerusalén a adorar y acabaran reconciliándose con los de la tribu de Judá, les monta 2 templos idolátricos. Uno en Dan, que es en Jordania, en el norte, al este del Jordán, y otro en Betel, en medio de Samaria. Y entonces les dice, ahí tenéis a vuestro Dios. Les pone 2 becerros de oro, que era la especialidad de los judíos. Después de que en el culto a Akenatón lo hacían con becerros de oro, en Egipto, les encantaban los becerros de oro. Becerro como símbolo de poder, de tal, ¿no? Y entonces fue lo que hicieron en cuanto Moisés sube al monte Sinaí, ¿no?, y se retrasa 40 días, pues ellos se aburren y se construyen un becerro de oro, que se lo hizo triturar Moisés al bajar y bebérselo, echarlo en agua y bebérselo. Bueno, pues Jeroboam les construye 2 templos idolátricos y a partir de ese momento el reino del norte cae en la idolatría. Deja a Yahvé, abandona a Yahvé y en muy poco tiempo fueron destruidos. El imperio asirio y acabaron con ellos. Entonces, pues este siglo VIII es el siglo en que tiene un significado muy de vuelta a Yahvé, de fidelidad a la alianza, de tal, bueno, pues de los profetas. Entonces hay muchos pasajes del Pentateuco que se atribuyen a ese interés, a esas redacciones, que esos textos, esos manuscritos, que se pondrían por escrito, porque claro, el pueblo judío todo se transmitía oralmente, pero en determinados momentos se van poniendo por escrito diversas tradiciones, ¿no? Y entonces una de esas tradiciones es la eloísta, de Elohim, el único. Elohim significa eso, el único Dios verdadero. Tradición elohimista, que es más abstracta, menos simbólica, menos concreta que la tradición yavista. Luego, una tercera tradición, en esta teoría documental, la deuteronomista. En el año 622, Josías descubren el libro de la Torá, vuelven a Yahvé, se arrepienten de sus idolatrías, hace una reforma religiosa maravillosa y el pueblo rectifica. Lo que pasa es que los hijos de Josías, que tenía 3 y que se sucedían al trono, pues eran muy malos y entonces llevaron al pueblo a la idolatría y fueron destruidos por Nabucodonosor. Pero el padre, Josías, ese momento es el momento en que lo que se subraya es la fidelidad a la alianza. Y se dice que son los libros de la tradición deuteronomista, en que lo que importa es la alianza.
Finalmente, esta teoría documental pues dice que hay como una cuarta, también un cuarto tipo de tradiciones, de documentos que se ponen, que se escriben, que tal, en la época del exilio y del posexilio, que es la tradición sacerdotal. Cuando están preocupados porque no tienen culto y cuando ya vuelven a tenerlo, pues restaurar adecuadamente el culto. De ahí surgiría el libro de las crónicas y el libro de las Nehemías, y a esa tradición sacerdotal pertenecen otros textos del Pentateuco, concretamente pues capítulo primero, el Levítico sería de tradición sacerdotal, muy sacerdotal, o sea que se habrían, por así decirlo, las tradiciones se iban transmitiendo en el pueblo de Dios, pero luego a la hora de ponerlo por escrito, según la época en que se pusiera por escrito, pues se subrayaba más aquello que más les preocupaba en el momento en que se ponen por escrito esas tradiciones que se transmitían por transmisión oral. No sé si se entiende. Entonces, esa es la teoría documental, que habla tradición yavista, siglo X, tradición eloísta o profética, en la época del profetismo, siglo VIII, tradición deuteronomista, cuando Josías hace la reforma en el 622, y tradición sacerdotal en la época del posexilio, fundamentalmente. Esa es Sobre esto pues ha habido, ya digo, ríos de tinta sobre el particular y todo tipo de escuelas, que no me voy a meter porque es una cuestión muy erudita y que además, pues que es que como ahora mismo ha sido desacreditada completamente, todas en la escuela escandinava, la escuela, en fin, pues claro, no tiene mucho sentido que basta con mencionarlo y que os suene, ¿no? Y eso, después de los años 70, pues empezaron las críticas ya muy fuertes a la teoría documentaria, aunque sí algunos aspectos pues ya cuajaron, porque es verdad que hay textos que tienen más el estilo del profetismo, otros más de la fidelidad a la alianza, otros que insisten en el culto, otros que son más de estilo de la época de la institución de la monarquía, ¿no? O sea que ha habido todo tipo de críticas a esas teorías, a las distintas escuelas, y ha habido pues un cambio de perspectiva en que ahora pues están enfocando los estudios bíblicos desde otra mentalidad. Es interesante que ha dicho el magisterio sobre estas teorías, pues hubo una carta de la Pontificia Comisión Bíblica. Sabéis que la Pontificia Comisión Bíblica es el dicasterio del Vaticano que se ocupa de los estudios bíblicos, en que el cardenal Sujar, que era arzobispo, recibe esa carta en la que está haciendo referencia a la Humani Generis de Pío XII, que es del año 1950, sobre la autenticidad mosaica del Pentateuco. Entonces el documento explica que no se puede, o sea, que se admite que existan varias fuentes en el Pentateuco y que, por otra parte, que estas opiniones que se han vertido sobre las teorías documentales, la teoría documental, que ahora hay muchos autores que rechazan esas teorías, que han estado muy en boga en la segunda mitad, a mitad del siglo XX, ¿no? Hasta 1970, en que ya empiezan a cuestionarse. Entonces, pues, la carta exhorta a los estudiosos católicos para que examinen estos problemas sin tomar un partido previo alguno, a la luz de una sana crítica y de los resultados que las ciencias implicadas en esta materia van ofreciendo. Entonces, pues
50 años después, en el año 93, la Pontificia Comisión Bíblica saca otro documento que se titula La interpretación de la Biblia en la Iglesia, que, pues a propósito de esa teoría documentaria y la teoría de las dos fuentes para los evangelios sinópticos, lo mismo hablan de los evangelios sinópticos, también que hacen una teoría de las dos fuentes, que ya hablaremos en su momento, dice que estas hipótesis son muy discutidas. Es un tema abierto, dice la Iglesia, en el que no hay ningún miedo a la investigación y que bendito sea, pero que hay que saber que los entendidos no están de acuerdo entre ellos en absoluto, ¿no? Y dice, la Biblia ecuménica resume así la situación actual. En verdad, se han formulado otras hipótesis para expresar la composición del Pentateuco. Si algunos creyentes se adhieren a la opinión tradicional por la que Moisés habría sido el autor del Pentateuco, otros autores piensan que la pluralidad de las colecciones legislativas se explica mejor con la reunión de fragmentos un tiempo independientes y que luego se agruparían, ¿no? La cohesión del conjunto que nos ha llegado hasta hoy exige un escrito fundamental, una base, ¿no?, que luego pues, tendría sus complementos. La crisis de esta teoría documentaria es consecuencia de su debilidad, que en realidad no tenía un fundamento sólido. Esto es una constante mucho en los estudios bíblicos, que a veces se saca una teoría y tal, y a lo mejor tiene poca consistencia, ¿no? Entonces, bueno. En todo caso, todos estos esfuerzos que se han ido poniendo sí ayudan a conocer, a profundizar y conocer mucho mejor la historicidad y los géneros literarios que se han empleado al componer los libros sagrados del Pentateuco. Sobre los 11 capítulos primeros del Génesis, dice la Humani Generis, esta carta enseña abiertamente que los 11 primeros capítulos, si bien no convienen propiamente con los métodos de composición histórica seguidos por historiadores griegos o latinos o eruditos de nuestro tiempo, sin embargo, en un sentido verdadero que a los exégetas toca investigar y precisar más, pertenecen al género de la historia. Es decir, están haciendo historia como se hacía en aquella época. Si uno mira todas los libros de las historias, de los orígenes de los pueblos antiguos, pues emplean también pues, el mismo tipo de simbolismos, de lenguaje, utilizan un género literario simbólico para narrar algo veritativo, algo que es verdaderamente, pues eso, ¿no?, real, ¿no?, pero empleando modos de contar las cosas de aquellos tiempos. Lo vamos a dejar aquí y entonces ya el próximo día iremos viendo la estructura interna del libro del Génesis, que es el primero de los 5 libros del Pentateuco. Preguntas. ¿Qué hora es, por cierto? Preguntas. Pues si no hay necesidad de aclaraciones, pues yo he procurado sintetizar, básicamente que os suene, que sepáis las discusiones que ha habido, que hay muchas teorías al respecto, pero que la base, lo principal, y que además lo que luego sirve, porque efectivamente estudiando como iremos viendo, los 5 libros del Pentateuco, pues se ve que en la redacción de las distintas partes hay partes en las que tienen más interés por un tipo de cosas
y otras tienen más interés por otro tipo de cosas, ¿no? Y que puede obedecer, pues a eso, a que haya habido unas tradiciones que se hayan puesto por escrito en determinados momentos, siglo X, siglo VIII, siglo VI, siglo V. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, asiento de la sabiduría, San Agustín,